Villacuervo era uno de esos pueblos que parecían detenidos en el tiempo, olvidados por el mundo moderno y su ajetreo. La población apenas superaba los 3000 habitantes, y todos se conocían, si no en persona, al menos de oídas. Las estrechas calles empedradas se retorcían entre casas construidas en el siglo XIX. La pintura de las fachadas se había desconchado hacía tiempo, revelando la madera y los ladrillos oscurecidos, y los tejados estaban cubiertos de un musgo que los lugareños ya no se molestaban en quitar. Llegué a Villacuervo como corresponsal del periódico regional para escribir un reportaje sobre la vida en la provincia. Planeaba pasar una semana, recabar información sobre las tradiciones locales, quizás encontrar alguna historia interesante de los ancianos. Pero lo que me encontré superó todas mis expectativas y, todavía hoy, no me deja en paz. Las primeras señales de que algo no iba bien las noté el mismo día de mi llegada. Me alojé en la única pensión del pueblo, un edificio de madera de 2 plantas con un porche torcido. La dueña, una mujer mayor de mirada cansada, me recibió con recelo. Le temblaban las manos mientras anotaba mis datos en un viejo libro de registro, y su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana, como si esperara ver algo terrible. La habitación que me asignaron estaba en el 2.º piso. El mobiliario era espartano: una cama de hierro con un colchón hundido, una mesa de madera con la pintura saltada, una sola silla y un viejo armario cuyas puertas se negaban a cerrar bien. El papel pintado se despegaba por las esquinas y en el techo se extendían manchas amarillas de humedad. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. En los pueblos pequeños, uno suele escuchar los sonidos de la vida, los ladridos de los perros, las voces de los niños jugando en la calle, el chirrido de los carros. Aquí, en cambio, reinaba un silencio opresivo, roto solo por los pasos ocasionales de los adultos y el crujir de las tablas del suelo en las casas antiguas. Pasé el primer día familiarizándome con el pueblo. Recorrí la calle principal y entré en la tienda local, donde la dependienta, una mujer de mediana edad con la cara curtida, respondía a mis preguntas con monosílabos, mirando siempre por encima del hombro. En el aire flotaba una tensión que no podía explicar. La gente evitaba las conversaciones largas, terminaba sus recados rápidamente y se apresuraba a volver a casa, a pesar de que era un día soleado, perfecto para pasear. Lo que más me llamó la atención fue la ausencia de niños. En los pueblos pequeños, los niños suelen jugar en las calles, corriendo entre las casas, y sus risas y gritos crean una atmósfera especial. Pero aquí, las calles estaban vacías. De vez en cuando, me parecía ver unos ojos de niño espiándome detrás de las cortinas. Pero en cuanto me acercaba, las siluetas desaparecían en la oscuridad de las casas. Por la noche, decidí cenar en el café local, el único establecimiento de este tipo en el pueblo. Era un lugar pequeño, con un techo bajo y fotografías descoloridas en las paredes. Estaba casi vacío. En una mesa de la esquina, un hombre mayor con barba canosa removía lentamente su té. La camarera, una joven de unos 20 años con el rostro pálido y ojeras, me trajo una cena escasa: sopa de patatas, un trozo de pan negro y té en un vaso. Intentando entablar conversación, le pregunté a la camarera por la vida en el pueblo, por los lugares de interés. Respondió a regañadientes, mirando constantemente hacia la puerta.
Cuando mencioné que había visto muy pocos niños en las calles, su rostro palideció visiblemente. El anciano de la esquina levantó de pronto la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos eran de un azul aguado y su mirada parecía ausente. Después de cenar, volví a la pensión e intenté escribir mis primeras impresiones, pero las palabras no se unían para formar un relato coherente. Algo en este pueblo no estaba bien, pero no lograba entender qué. La atmósfera era opresiva, como antes de una tormenta, aunque el cielo seguía despejado. Por la noche, me despertó un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que alguien rascaba la pared de la casa. El sonido era rítmico y metódico, como si alguien estuviera grabando algo en la madera con mucho cuidado. Me acerqué a la ventana y miré a la calle, pero no vi nada a la luz de la luna. El ruido continuó durante casi una hora y luego se detuvo bruscamente. Por la mañana, al salir de la pensión, me fijé en la pared de la casa de al lado. En la madera oscura se veían unos extraños arañazos. No eran caóticos, sino que formaban un patrón. Las líneas se unían en figuras geométricas, triángulos, círculos que se cruzaban, líneas onduladas. El dibujo era primitivo, pero tenía un simbolismo antiguo que no podía descifrar. Durante el día, descubrí dibujos similares en varias casas más. Todos eran recientes, claramente hechos hacía poco tiempo. Los lugareños a quienes preguntaba por estos signos fingían no entender de qué les hablaba o cambiaban rápidamente de tema. Al atardecer del segundo día, me di cuenta de que me enfrentaba a algo más serio que un simple hermetismo provinciano. Definitivamente, algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, y estos dibujos eran solo la parte visible de un misterio. Intentando buscar información en la biblioteca local, una pequeña sala en el sótano de la escuela, me topé con la anciana bibliotecaria, doña Carmen. Resultó ser más habladora que los demás lugareños, quizá porque estaba más acostumbrada a relacionarse con los libros que con las personas. Cuando le mostré los bocetos de los extraños símbolos que había dibujado durante el día, su rostro cambió. Las arrugas se le profundizaron y sus ojos se llenaron de un miedo ancestral. Doña Carmen llevaba 40 años trabajando en la biblioteca y recordaba la época en que Villacuervo era un pueblo vibrante y próspero. Entonces, había un aserradero, una estación de tren, y en la escuela estudiaban niños de las aldeas de los alrededores. Pero poco a poco la vida se fue apagando. El aserradero cerró, el ferrocarril fue desmantelado, y los jóvenes se marcharon a las grandes ciudades. Pero los verdaderos problemas comenzaron hace 3 meses. Fue entonces cuando desapareció el primer niño, un niño de 8 años llamado Nico Marín. El niño jugaba en el patio de su casa y simplemente se desvaneció. Los padres buscaron por todo el pueblo y avisaron a la policía, pero no se encontró ni rastro. Una semana después, desapareció una niña de 7 años, Marta López. Luego, otros 2 niños. En total, en 3 meses, 5 niños de entre 6 y 9 años desaparecieron del pueblo. La policía investigó, pero sin resultados. No había testigos ni pistas. Los niños se disolvieron en el aire, como si nada. Los padres se desesperaron.
y los demás vecinos empezaron a esconder a sus hijos en casa, con miedo de dejarlos salir a la calle, y fue después de la primera desaparición cuando empezaron a aparecer los extraños dibujos. Al principio, eran pocos, y la gente no les dio importancia, pero con cada nuevo niño desaparecido, los símbolos se volvieron más numerosos. Aparecían de noche, como si alguien o algo estuviera marcando el territorio. La bibliotecaria me contó que había visto símbolos parecidos en antiguos libros de historia de la región. Según las leyendas, estos lugares, mucho antes de la fundación del pueblo, estaban habitados por tribus ancestrales que rendían culto a los espíritus del bosque y realizaban rituales de sangre. Pero eran solo leyendas, ¿no es así? Al día siguiente, decidí llevar a cabo mi propia investigación. Doña Carmen me dio las direcciones de las familias cuyos hijos habían desaparecido, y fui a verlas con la esperanza de averiguar más detalles. Primero, me dirigí a la casa de la familia Marín, los padres del primer niño desaparecido. La casa de los Marín se encontraba a las afueras del pueblo, en una zona donde las construcciones eran especialmente viejas y destartaladas. La casa de madera de 2 pisos, que una vez fue de color azul, ahora tenía la pintura agrietada y descascarada, dejando al descubierto los tablones oscurecidos por el tiempo. El porche estaba inclinado. Los escalones se hundían bajo mis pies y las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas que no dejaban pasar ni un rayo de luz. Elena Marín, la madre del niño desaparecido, no abrió la puerta de inmediato. La oí forcejear con las cerraduras y los cerrojos, que claramente eran varios. Cuando la puerta finalmente se entreabrió, vi a una mujer de unos 35 años, pero que parecía mucho mayor. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su cabello colgaba en mechones descuidados. Se sostenía del marco de la puerta, como si sin ese apoyo fuera a caer. Elena, a regañadientes, me invitó a pasar. Dentro de la casa reinaba una penumbra. Todas las ventanas estaban cubiertas y la única fuente de luz era una lámpara de mesa en un rincón del salón. La habitación estaba amueblada con muebles viejos que quizás alguna vez fueron bonitos, pero que ahora se veían miserables y descuidados. En las estanterías había juguetes de niño cubiertos de polvo, camiones, cubos, un oso de peluche con una oreja arrancada. Elena notó mi mirada y se dio la vuelta rápidamente. Me contó la mañana en que Nico desapareció. Era un día normal, nada fuera de lo común. El niño desayunó y salió a jugar al patio, como hacía todos los días. Tenía un juego favorito. Cogía sus coches de juguete y construía carreteras de arena junto a un viejo manzano que crecía en su patio. Elena estaba preparando el almuerzo. De vez en cuando echaba un vistazo a su hijo por la ventana. La última vez que lo vio fue alrededor de las 11 de la mañana, cuando estaba sentado bajo el manzano, cavando con una pala. Cuando a las 12 lo llamó para almorzar, Nico ya no estaba en el patio. Al principio, pensó que se había ido a jugar con los niños de los vecinos, pero pronto descubrió que nadie lo había visto. Los juguetes del niño se quedaron tirados bajo el manzano y la carretera de arena sin terminar. Parecía que el niño se había esfumado en medio de su juego. El marido de Elena, Víctor, trabajaba en el aserradero local, una de las pocas empresas que aún funcionaban en el pueblo. Era un hombre fuerte, de manos callosas y mirada cansada.
Cuando le informaron de la desaparición de su hijo, abandonó el trabajo y junto con sus vecinos peinó el pueblo y sus alrededores. Buscaron durante 3 días seguidos, mirando en cada cobertizo, en cada zanja, revisando las orillas del riachuelo que pasaba a 1 kilómetro del pueblo. No encontraron nada. La policía llegó al día siguiente de la desaparición. 2 sargentos cansados hicieron unas cuantas preguntas de rutina. Inspeccionaron el patio, tomaron las declaraciones de los padres y se marcharon, prometiendo tomar todas las medidas necesarias. Nadie los volvió a ver, pero lo más terrible empezó después. Al tercer día de la desaparición de Nico, Elena notó unos extraños arañazos en la pared de su casa. Aparecieron en el lado donde crecía el manzano, donde jugaba el niño. El dibujo era complejo y aterrador. Un entrelazado de líneas formaba algo parecido a una telaraña, en cuyo centro había un triángulo con un círculo dentro. Víctor intentó pintar encima de estos signos, pero a la noche siguiente volvieron a aparecer, aún más claros que antes. Después de la desaparición de su hijo, los Marín prácticamente no salían de casa. Elena dejó su trabajo en la tienda local y Víctor solo iba al aserradero y regresaba directamente a casa. Instalaron cerraduras adicionales, tapiaron con tablas las ventanas del primer piso y pusieron una valla alta en el patio. Pero no sirvió de nada. Cada noche aparecían nuevos símbolos en las paredes de su casa, como si un ser invisible estuviera marcando el territorio. La siguiente casa que visité fue la de la familia López. Su hija, Marta, había desaparecido una semana después de Nico. La casa de los López estaba en el centro del pueblo, junto a una iglesia abandonada. Era un edificio de piedra, más sólido que la mayoría de las construcciones locales, pero también llevaba la marca del abandono. María López, la madre de la niña, me recibió al borde de un ataque de nervios. Era una mujer delgada, de movimientos nerviosos, que no dejaba de juguetear con el borde de su pañuelo. Su marido, Alex, era mecánico y pasaba la mayor parte del tiempo en su taller, tratando de olvidar lo ocurrido trabajando. La historia de la desaparición de Marta era aún más extraña. La niña había ido a la tienda a comprar pan. El trayecto no tardaba más de 10 minutos. El dependiente confirmó después que Marta había ido y comprado una barra, como siempre, pero no regresó a casa. Solo encontraron su cesta a mitad de camino entre la tienda y su casa. El pan estaba al lado, intacto. Lo más aterrador fue que Marta desapareció a plena luz del día, en una calle concurrida. Pero nadie vio ni oyó nada. Era como si la niña hubiera caminado por la calle y de repente dejara de existir. Después de la desaparición de su hija, también aparecieron dibujos en la casa de los López. Eran diferentes a los que había visto en la de los Marín, pero el estilo general era el mismo. Símbolos antiguos y primitivos, grabados en las paredes por una fuerza desconocida. María me contó que a veces, por la noche, oía ruidos, como si alguien caminara alrededor de la casa y susurrara algo en una lengua que no entendía. La tercera familia que visité fue la de los Volkov. Su hijo, Pedro, de 9 años, había desaparecido hacía un mes. Era la familia más pobre de todas las que había conocido. El padre, Nicolás Volkov, era un alcohólico desempleado, y la madre, Svetlana, se las arreglaba con trabajos ocasionales.
Limpiaba los pisos de la escuela y ayudaba a los vecinos. Su casa se parecía más a una ruina, una construcción de una sola planta, con el techo con goteras y las paredes inclinadas. En el patio había todo tipo de cacharros, cubos oxidados, un carro roto, montones de tablas viejas. Pero a pesar de la decadencia exterior, era evidente que Svetlana se esforzaba al máximo por mantener un mínimo de orden. Pedro desapareció mientras jugaba con sus amigos en el edificio abandonado de la antigua escuela. Los niños solían jugar allí al escondite. El edificio era grande, con muchas aulas y pasillos. Ese día había 5 niños, pero cuando el juego terminó, Pedro no estaba entre ellos. Sus amigos lo buscaron durante varias horas y luego corrieron a avisar a sus padres. Los adultos registraron toda la escuela, pero no encontraron al niño. Svetlana me contó la historia llorando y secándose las lágrimas con un pañuelo sucio. Se culpaba a sí misma por haber dejado salir a su hijo a jugar, aunque para entonces ya sabía de la desaparición de los otros 2 niños. Nicolás estaba sentado en un rincón de la habitación, con la mirada perdida en la pared. Estaba borracho incluso en pleno día y apestaba a alcohol casero. Pero también en la casa de los Volkov aparecieron los mismos extraños símbolos. Estaban por todas partes, en las paredes, en la verja e incluso en los árboles del patio. Svetlana intentó borrarlos y pintarlos, pero volvían a aparecer una y otra vez, como si alguna fuerza oscura estuviera marcando su territorio. El 4.º niño desaparecido era Ana Navarro, de 6 años. Sus padres eran las únicas personas con estudios universitarios en el pueblo. El padre trabajaba como médico en el hospital local y la madre era maestra en la escuela. Su casa era una de las más cuidadas del pueblo, con un jardín impecable y una valla recién pintada. El doctor Navarro me recibió con recelo, pero aún así accedió a hablarme de la desaparición de su hija. Era un hombre metódico, acostumbrado a la precisión, y su relato era claro y detallado. Ana desapareció mientras paseaba con su madre. Iban por la calle principal del pueblo y la niña pidió ir al baño. Cerca había un baño público, una pequeña construcción de madera en el parque. La madre la esperó afuera, pero cuando la niña no salió después de 5 minutos, miró dentro. El baño estaba vacío. No había otras salidas. La ventana era pequeña y estaba demasiado alta para una niña. Ana simplemente se desvaneció en el aire. El doctor Navarro intentaba encontrar una explicación racional a lo que estaba sucediendo. Sugirió que había un maníaco en el pueblo que de alguna manera drogaba o aturdía a los niños y luego se los llevaba. Pero no se encontraron rastros de vehículos, ni testigos, ni pistas de ningún tipo. Después de la desaparición de Ana, los símbolos también aparecieron en la casa de los Navarro. El médico los fotografió. Intentó encontrar analogías en la literatura científica, pero sin éxito. Los signos eran antiguos, arcaicos, pero su origen seguía siendo un misterio. La 5ª y última niña desaparecida fue Katia Morales, de 7 años. Desapareció hace solo una semana, y su desaparición fue la gota que colmó el vaso para los habitantes del pueblo. Después de este incidente, los padres dejaron de dejar a sus hijos salir a la calle por completo. La casa de los Morales estaba al lado del cementerio, a las afueras del pueblo. Era una antigua finca que alguna vez
perteneció a los terratenientes locales y ahora estaba dividida en varios apartamentos. La familia Morales ocupaba la primera planta. Tania Morales, la madre de Katia, era una mujer joven, pero el dolor la había envejecido varios años. Su marido trabajaba como camionero y a menudo estaba ausente, por lo que el cuidado de la niña recaía enteramente en ella. Katia desapareció de su habitación por la noche. Tania acostó a su hija, le leyó un cuento, le dio un beso de buenas noches y cerró la puerta. Por la mañana, cuando fue a despertarla, la cama estaba vacía. La ventana estaba abierta, pero daba a un segundo piso, y la pared exterior era lisa, sin salientes. No encontraron rastros debajo de la ventana. Lo más aterrador fue que en la habitación de Katia se encontraron los mismos extraños símbolos grabados en la pared junto a la cama. Eran nuevos, como si los hubieran hecho la misma noche en que la niña desapareció. Después de visitar a todas las familias, regresé a la pensión con el corazón encogido. Las historias eran diferentes, pero las similitudes eran aterradoras por su coherencia. Los niños desaparecían sin dejar rastro, sin testigos, sin luchar, como si una fuerza sobrenatural se los llevara. Y cada vez, después de la desaparición, aparecían estos malditos símbolos. Por la noche, decidí examinar cuidadosamente los dibujos que había copiado durante el día. Extendiendo las hojas de papel sobre la mesa, intenté encontrar un patrón. Los símbolos eran diferentes, pero había elementos comunes: triángulos, círculos, líneas onduladas, espirales. Algunos dibujos se parecían a antiguas runas, otros a primitivas imágenes de animales o personas. Un símbolo se repetía con especial frecuencia: un triángulo con un círculo dentro, del que partían líneas onduladas. Aparecía en la casa de cada niño desaparecido, a veces como parte de dibujos más complejos, a veces solo. Por la noche, de nuevo, me despertó un ruido de raspado. Esta vez venía directamente de debajo de mi ventana. Con cuidado, me asomé y a la luz de la luna vi una figura oscura pegada a la pared de la pensión. La figura tenía la altura de un ser humano, pero se movía de forma extraña, como si sus extremidades fueran demasiado largas o flexibles. Metódicamente pasaba algo por la pared, dejando arañazos en la madera. Intenté ver mejor a la criatura, pero pareció sentir mi mirada y levantó bruscamente la cabeza. En la oscuridad no pude ver su cara, pero sentí que me estaba mirando. La mirada no era humana, sino fría y depredadora. Un instante después, la figura se desvaneció en las sombras, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Por la mañana, bajé a mirar la pared debajo de mi ventana. Allí había arañazos frescos, formando el mismo triángulo con el círculo y las líneas onduladas. Pero lo más aterrador fue que, junto al símbolo principal, había un nuevo dibujo, una imagen primitiva de una figura humana. Y esa figura era, sin duda, la mía, después de que mi propia imagen apareciera en la pared debajo de mi ventana. El sueño me abandonó por completo. Entendí que me había convertido en parte de lo que estaba sucediendo, que la fuerza oscura que cazaba a los niños de Villacuervo ahora había puesto su mirada en mí. Pero en lugar de miedo, sentí una determinación dolorosa de llegar al fondo de la verdad.
incluso si me costaba la vida. Por la mañana fui a la biblioteca a ver a doña Carmen. La anciana me recibió con una visible preocupación. Las noticias de que extraños símbolos habían aparecido también en la pensión ya se habían extendido por todo el pueblo. En un lugar tan pequeño, nada podía ser un secreto por mucho tiempo. Doña Carmen me llevó al cuarto trasero de la biblioteca, donde se guardaban los libros y documentos más antiguos. El aire allí era rancio, con olor a papel viejo y moho. Los estantes que llegaban hasta el techo estaban llenos de tomos oscurecidos por el tiempo, muchos de los cuales se deshacían con solo tocarlos. La bibliotecaria sacó varios libros especialmente antiguos, crónicas locales, notas de historiadores, colecciones de leyendas y tradiciones. En uno de ellos, que databa de finales del siglo XIX, descubrí menciones de símbolos muy parecidos a los que aparecían en las paredes de las casas. El autor del libro, un tal don Carlos de la Selva, era un terrateniente local aficionado a la arqueología. Había explorado los alrededores de lo que sería Villacuervo y encontrado rastros de antiguos asentamientos. Según él, estos lugares habían sido considerados sagrados durante mucho tiempo por las tribus prerromanas que habitaban la región antes de la llegada de los romanos. De la Selva escribió sobre unos extraños círculos de piedra que había descubierto en el bosque a varios kilómetros del pueblo. Las piedras estaban cubiertas de signos tallados, los mismos símbolos que ahora aparecían en las paredes de las casas. El terrateniente supuso que era un lugar de sacrificios rituales, donde antiguos sacerdotes ofrecían a la gente en sacrificio a los espíritus del bosque. Me impresionó especialmente una entrada que de la Selva hizo en 1887. Los viejos del lugar cuentan historias terribles sobre el devorador del bosque, un demonio que viene a por los niños en tiempos de hambruna. Dicen que deja sus signos en las casas, eligiendo a sus víctimas, y luego se las lleva a su reino bajo tierra. Por supuesto, son solo supersticiones, pero es extraño que leyendas similares existan en diferentes pueblos de esta región desde hace muchos siglos. Más adelante, en sus notas, se mencionaban casos de niños desaparecidos a finales del siglo XIX. En aquella época, durante un invierno especialmente duro, 7 niños desaparecieron de las aldeas de los alrededores de la futura Villa Cuervo. En las paredes de las casas aparecieron los mismos símbolos que ahora. Las búsquedas no dieron resultado y en primavera solo encontraron la ropa de los niños en el bosque, esparcida alrededor de los antiguos círculos de piedra. De la Selva intentó estudiar estos círculos con más detalle, pero los lugareños se negaron categóricamente a acompañarlo. Afirmaban que el lugar estaba maldito, que en él habitaban espíritus malignos que no toleraban la presencia de la gente. El terrateniente fue allí solo varias veces, pero cada vez regresaba en un estado extraño, pálido, asustado, y se negaba a contar lo que había visto. La última entrada en el diario de la Selva databa de octubre de 1889. Ya no puedo estudiar este lugar. Lo que he visto allí desafía cualquier explicación racional. Las antiguas piedras están vivas, pulsan con una energía oscura, y los símbolos se mueven, cambian, como si no estuvieran grabados en la piedra, sino en el aire mismo. Prohíbo a mis campesinos ir a ese bosque, que los espíritus del pasado duerman, que no perturben a los vivos. Después de esto,
Las anotaciones se detuvieron. Doña Carmen me contó que de la Selva abandonó su finca poco después y se mudó a Madrid, donde murió unos años más tarde en circunstancias misteriosas. Lo encontraron muerto en su despacho, y las paredes de la habitación estaban llenas de los mismos símbolos antiguos, grabados con las uñas. Le pedí a doña Carmen que me mostrara dónde estaban esos círculos de piedra. La anciana se negó durante mucho tiempo, alegando que no se podía ir allí, especialmente ahora que el antiguo mal había despertado de nuevo. Pero al final me hizo un mapa, mostrándome el camino a través del bosque hasta el lugar que los lugareños llamaban el Anillo del Diablo. El viaje duraría unas 2 horas a pie. Tenía que ir por un viejo camino forestal al norte del pueblo, luego desviarme por un sendero que conducía a una granja abandonada, y desde allí, 1 kilómetro más a través de un denso bosque de pinos, hasta un claro con los círculos de piedra. Decidí ir allí al día siguiente, pero primero quería saber más sobre los acontecimientos recientes. Doña Carmen me dijo que las cosas extrañas no habían comenzado hacía 3 meses, con la desaparición del primer niño, sino mucho antes. El otoño pasado, los animales empezaron a desaparecer en el bosque. Primero, los perros callejeros, luego, los gatos y las gallinas de las granjas. La gente culpó a los lobos, aunque hacía mucho tiempo que no se veían por la zona. En invierno, las desapariciones cesaron y todos se olvidaron del asunto. En primavera, algo aún más extraño empezó a suceder. Empezaron a encontrar pájaros muertos en el bosque, colocados de forma ordenada, en círculo, con las cabezas hacia el centro. Al principio eran pequeños grupos de 10 o 15 pájaros. Luego los círculos se hicieron más grandes. El guardabosques local, Paco Durán, al principio pensó que era cosa de gamberros, pero luego empezó a encontrar estos círculos en los lugares más remotos del bosque, donde la gente rara vez iba. Durán llevaba 20 años trabajando como guardabosques y conocía estos bosques como la palma de su mano. Era un hombre práctico y sensato, no propenso a las supersticiones. Pero lo que había visto en el bosque en los últimos meses le había hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas. Doña Carmen me dio la dirección de Durán y decidí visitarlo antes de ir a los círculos de piedra. El guardabosques vivía en las afueras del pueblo, en una casa de madera bien construida, con un gran huerto. En el patio había una caseta para un gran pastor alemán llamado Lobo. Pero el perro se comportaba de forma extraña. Se movía nervioso atado a su cadena. Gimoteaba y aullaba de vez en cuando, mirando hacia el bosque. Paco Durán me recibió con cautela, pero cuando le expliqué el propósito de mi visita, accedió a hablar. Era un hombre robusto de unos 50 años, con un bigote canoso y la mirada atenta de un cazador. Pero ahora, en esos ojos, había ansiedad. El guardabosques me contó lo que había sucedido en el bosque en los últimos meses. Además de los pájaros muertos colocados en círculos, había encontrado huellas extrañas, que no eran ni humanas ni de animales, sino diferentes. Eran largas, estrechas, con marcas de garras, pero demasiado grandes para cualquier animal conocido. Había muchas de estas huellas, especialmente alrededor de donde estaban los antiguos círculos de piedra. Durán había ido allí varias veces para comprobar si alguien estaba cazando furtivamente en la zona protegida.
Cada vez regresaba con la sensación de que lo estaban observando, de que algo grande y peligroso acechaba en el bosque. Hace un mes, el guardabosques encontró algo en el bosque que lo convenció de una vez por todas de que algo sobrenatural estaba sucediendo. En un claro, a 1 kilómetro de los círculos de piedra, descubrió un círculo perfecto de tierra quemada. El diámetro del círculo era de unos 10 metros. La hierba y el musgo que había dentro estaban completamente destruidos, y la tierra estaba ennegrecida, como si un fuego del infierno la hubiera quemado. En el centro de este círculo había un montón de huesos, no de humanos, sino de animales, pero colocados de forma ordenada, formando el mismo símbolo de un triángulo con un círculo que ahora aparecía en las paredes de las casas. Los huesos estaban limpios, como si los hubieran roído por completo, pero no había marcas de dientes en ellos. Durán fotografió el lugar con su vieja cámara, pero cuando reveló el carrete, las fotos no mostraban nada más que un claro normal en el bosque. Era como si la cámara no pudiera captar lo que el ojo humano veía. Después de este incidente, el guardabosques empezó a evitar las zonas más alejadas del bosque, especialmente las que estaban cerca de los círculos de piedra. Sentía que había aparecido algo extraño en el bosque, algo que no debería estar allí. Los animales también lo sentían. Los ciervos se habían marchado de la zona, los pájaros habían dejado de cantar, incluso los insectos eran menos numerosos. Cuando los niños empezaron a desaparecer, Durán supo de inmediato que estaba relacionado con lo que estaba sucediendo en el bosque. Intentó contárselo a la policía, pero se rieron de él. ¿Quién iba a creer historias de círculos místicos y hogueras de sacrificios? Era mucho más fácil culpar a un maníaco o a accidentes, pero el guardabosques sabía que no era así. Lo que había despertado en las antiguas piedras era hambriento y cruel. Se alimentaba de la inocencia y el miedo, y los niños eran la presa perfecta. Durán trató de disuadirme de ir a los círculos de piedra. Me dijo que era peligroso ir allí, especialmente solo, y especialmente ahora que el antiguo mal estaba cobrando fuerza. Pero me mantuve firme. Solo allí, en el corazón de la oscuridad, podría encontrar las respuestas a mis preguntas. Como despedida, el guardabosques me dio un cuchillo de caza y una pequeña cantimplora con aguardiente. «Puede que no ayude», dijo, «pero por si acaso. Y recuerda, si sientes que te observan, no te des la vuelta. Simplemente sigue adelante y no te detengas hasta que salgas del bosque». Por la noche, me preparé para la caminata del día siguiente. Metí en la mochila agua, algo de comida, una linterna y un cuaderno de notas. Me até el cuchillo del guardabosques a la cintura, aunque sabía que contra lo que me esperaba, el metal común no serviría de mucho. La noche transcurrió inquieta. Apenas dormí, escuchando los ruidos fuera de la ventana. Varias veces me pareció que alguien caminaba alrededor de la pensión, pero cuando miraba por la ventana, no veía a nadie. Solo por la mañana descubrí que habían aparecido nuevos símbolos en la pared, más complejos que antes, formando una especie de adorno alrededor de mi imagen. Doña Carmen me recibió en la biblioteca con un semblante sombrío. Me trajo otro libro viejo, el diario de un sacerdote que había servido en Villacuervo, a principios del siglo XX. El padre Miguel también se había enfrentado a manifestaciones del antiguo mal,
y había intentado combatirlo con oraciones y agua bendita. En las notas del sacerdote se mencionaba que los círculos de piedra en el bosque no se habían construido simplemente como un lugar de sacrificios, sino como una especie de puertas entre mundos. Los antiguos sacerdotes creían que ciertos rituales podían abrir estas puertas e invocar a seres de realidades paralelas. El padre Miguel escribió: «Estas piedras no son solo un monumento al paganismo, son un portal a otro mundo, un mundo de oscuridad y terror. Los símbolos grabados en ellas no son meros adornos, sino fórmulas mágicas que, bajo ciertas condiciones, pueden cobrar vida e invocar a demonios ancestrales. He visto cómo estos signos brillan a la luz de la luna llena, cómo pulsan con una energía impía». El sacerdote intentó bendecir el lugar, pero sus intentos no tuvieron éxito. El agua bendita que rociaba sobre las piedras hervía y se evaporaba. Las cruces que colocaba cerca se rompían o desaparecían. Y después de cada visita, aparecían arañazos en las paredes de su casa. Los mismos símbolos antiguos que parecían advertirle de que no se inmiscuyera en asuntos que no le incumbían. La última anotación en el diario del padre Miguel era especialmente siniestra. He comprendido que no puedo combatir este mal con los medios habituales. Es demasiado antiguo, demasiado poderoso. La única forma de detenerlo es encontrar la manera de cerrar la puerta para siempre. Pero para ello se necesita un sacrificio y debe ser voluntario. Alguien debe quedarse al otro lado del umbral y sellarlo desde dentro. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. Después de esto, las anotaciones se detuvieron. Doña Carmen me dijo que el padre Miguel había desaparecido en el bosque en el invierno de 1923. Nunca se encontró su cuerpo, pero en la primavera los vecinos notaron que los extraños fenómenos en el bosque habían cesado. Los símbolos desaparecieron de las paredes de las casas. Los animales regresaron al bosque y los círculos de piedra se cubrieron de musgo y comenzaron a desmoronarse. Pero ahora el mal había despertado de nuevo. Quizás el sello que el sacerdote había puesto se había debilitado con el paso de las décadas, o tal vez requería sacrificios regulares que ya no se le ofrecían. De cualquier manera, el devorador del bosque había regresado, y su hambre era más fuerte que antes. Sabía que iba a mi encuentro con la muerte, pero no había otra salida. Alguien tenía que detener este mal antes de que se tragara a todos los niños del pueblo. Y el destino había dispuesto que ese alguien fuera yo. Por la mañana, después de empacar todo lo necesario, partí en mi último viaje. El camino forestal era viejo y estaba cubierto de maleza, pero aún era transitable. La primera parte del camino caminé deprisa, intentando cubrir la mayor distancia posible con la luz del día. El bosque me recibió con silencio. No se oía el canto de los pájaros, ni el susurro de los pequeños animales, ni siquiera el viento crujiendo en las copas de los árboles. Cuanto más me adentraba en el bosque, más densa se volvía la oscuridad. Los árboles crecían tan juntos que casi no dejaban pasar la luz del sol. El aire era rancio y frío, con olor a podredumbre y a algo más, un olor dulzón a descomposición. A mediodía, llegué a la granja abandonada que había mencionado doña Carmen. De las construcciones solo quedaban los cimientos y algunos troncos carbonizados.
El lugar se había quemado alguna vez, y el fuego había sido tan intenso que la tierra seguía estando negra. Entre las ruinas encontré varias cruces de tumbas. Al parecer aquí habían enterrado a los que murieron en el incendio. Desde la granja, el sendero se volvió aún más cubierto de maleza. Me abrí camino a través de densos arbustos y árboles caídos, consultando la brújula de vez en cuando. Poco a poco, el bosque empezó a cambiar. Los abedules y los pinos comunes dieron paso a especies más antiguas. Robles con troncos retorcidos, pinos cuyas ramas se entrelazaban en patrones extraños. Y fue entonces cuando sentí que me estaban observando. Era una sensación sutil, apenas perceptible, pero absolutamente clara. Alguien o algo seguía cada uno de mis pasos desde las profundidades del bosque. Recordé la advertencia del guardabosques y no me di la vuelta, pero mi mano se dirigió instintivamente hacia el mango del cuchillo. La sensación de ser observado se intensificaba a cada paso. El bosque a mi alrededor se volvía cada vez más sombrío y amenazante. Los árboles parecían seres vivos. Sus ramas se extendían hacia mí como si intentaran agarrarme y detenerme. La corteza de los troncos estaba cubierta de manchas oscuras que al examinarlas de cerca resultaron ser los mismos símbolos antiguos que aparecían en las paredes de las casas del pueblo. El sendero se hacía cada vez menos perceptible, y pronto me di cuenta de que ya no lo seguía, sino que simplemente me abría camino a través del denso sotobosque en la dirección indicada por la brújula. Los arbustos espinosos me rasgaban la ropa. Las raíces de los árboles se me enganchaban en los pies y las ramas bajas me azotaban la cara. Pero seguí avanzando obstinadamente, sabiendo que no había vuelta atrás. El sol empezaba a ponerse cuando por fin salía un claro. Lo que se abrió ante mis ojos superó todas mis expectativas y me llenó de un terror primario. En medio del claro circular de unos 50 metros de diámetro, se alzaban antiguos pilares de piedra. Eran 13 y formaban un círculo perfecto. Cada pilar medía entre 3 y 4 metros de altura y estaba cubierto de signos y símbolos grabados. Pero lo más espantoso era que estos símbolos parecían tener vida propia. A la luz del sol poniente, brillaban, cambiaban de forma y se movían sobre la superficie de la piedra como serpientes. Algunos signos resplandecían con una luz verde opaca, otros pulsaban con un rojo brillante, como los corazones de demonios. En el centro del círculo de piedra había una gran losa plana, que claramente servía de altar. Su superficie estaba oscura por la sangre incrustada de siglos, y en los bordes se habían tallado surcos para que la sangre de los sacrificios se drenara. La tierra alrededor del altar estaba quemada, y el suelo mismo parecía cálido, como si un fuego subterráneo ardiera debajo. Me acerqué lentamente al círculo de piedra, e inmediatamente sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. Se volvió más denso, como si estuviera lleno de una energía invisible que presionaba mi cuerpo y dificultaba la respiración. Un zumbido sonó en mis oídos, y extrañas visiones comenzaron a bailar ante mis ojos. Vi este círculo tal como era hace miles de años. Alrededor del altar, la gente bailaba con pieles de animales, sus rostros pintados con colores rituales. Cantaban en un idioma olvidado y sus voces se mezclaban en una cacofonía espantosa. En el altar yacía una pequeña figura, un niño atado con correas de cuero.
Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, pero no salía ni un sonido de su boca. El sacerdote, con una máscara hecha de un cráneo humano, levantó un cuchillo de piedra. La hoja brilló a la luz de las hogueras, y cuando bajó, la sangre del niño fluyó por los surcos del altar, empapando la tierra. En ese mismo instante, los símbolos en las piedras se encendieron con una luz brillante, y una columna de llamas verdosas se elevó desde el centro del círculo. La llama tomó la forma de una criatura enorme, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de una bestia depredadora. Sus ojos ardían como brasas, y de su boca colgaban largos colmillos. Era el devorador del bosque, el antiguo demonio al que adoraban las tribus locales. Aceptó el sacrificio. Se sació con la sangre y la inocencia del niño, y luego se disolvió de nuevo en las llamas. La visión desapareció, y volví a encontrarme en el presente. Pero ahora entendía lo que había sucedido. Los antiguos rituales habían despertado algo terrible que había dormido bajo tierra durante siglos. Periódicamente, esta criatura se despertaba, exigiendo nuevos sacrificios, y entonces comenzaban las desapariciones de niños. El sacerdote, el padre Miguel, de alguna manera había logrado sellar al demonio, sacrificándose a sí mismo. Pero el sello se había debilitado, y ahora el devorador del bosque estaba cazando de nuevo. 5 niños ya habían sido su presa, pero eso no era suficiente. Quería más. Anhelaba volver a nuestro mundo de forma definitiva. El sol se puso, y el claro se sumió en el crepúsculo. Los símbolos en las piedras comenzaron a brillar más intensamente, y en el aire apareció el mismo olor dulzón a descomposición que había sentido en el bosque. De entre los árboles se oyó un susurro, y me di cuenta de que ya no estaba solo. Primero aparecieron las sombras, siluetas sin forma que se deslizaban entre los árboles. Luego las vi con más claridad. Eran los niños, los mismos 5 que habían desaparecido del pueblo, pero habían cambiado. Su piel se había vuelto gris, sus ojos brillaban con un fuego verde y sus movimientos eran mecánicos, como si una voluntad ajena los controlara. Nico Marín iba a la cabeza. Su rostro, una vez alegre, ahora era mortalmente pálido e inexpresivo. Le seguían Marta López, Pedro Volkov, Ana Navarro y Katia Morales. Todos llevaban la misma ropa con la que habían desaparecido, pero la tela estaba ennegrecida y descompuesta, como si los niños no hubieran pasado meses en la tierra, sino años. Se acercaron lentamente al círculo de piedra, y entendí que no habían venido sin motivo. Sus almas habían sido esclavizadas por el demonio, y sus cuerpos convertidos en marionetas. Eran los guardianes de este lugar, los centinelas de un antiguo secreto. Los niños me rodearon, pero no me atacaron. Simplemente se quedaron allí en silencio, mirándome con sus ojos muertos. En su mirada no había malicia ni odio, solo una tristeza infinita y una súplica de ayuda. Querían la libertad, pero no podían expresarlo. Entonces, una niebla comenzó a levantarse del centro del círculo de piedra. Era verdosa, brillaba desde dentro y se movía contra el viento. La niebla se hizo más densa sobre el altar, y de ella comenzó a formarse una figura. Primero aparecieron las enormes patas con garras, luego el cuerpo musculoso cubierto de escamas, y finalmente la cabeza con los ojos ardientes y una boca llena de colmillos. El devorador del bosque era aún más grande de lo que había imaginado. Su altura alcanzaba los 4 metros
y de su cuerpo emanaba un aura de terror primigenio. Cuando se materializó por completo, los símbolos en las piedras brillaron con tanta intensidad que me quedé ciego por un momento. El demonio habló, y su voz era como el chirrido de una piedra contra otra. Hablaba en un idioma antiguo, pero de alguna manera yo entendía cada palabra. Me habló de su hambre, de cuánto tiempo había dormido bajo tierra, soñando con volver al mundo de los vivos. Las almas de los niños le daban fuerza. Su inocencia era el alimento del que se nutría. 5 sacrificios no habían sido suficientes para su despertar total. Necesitaba otra alma, pero una especial. El alma de alguien que hubiera venido aquí voluntariamente, sabiendo que iba a la muerte. Mi alma era exactamente así, y el demonio me había estado observando durante mucho tiempo, dirigiendo mis acciones, empujándome hacia este momento, pero me ofreció una elección. Podía convertirme en su sirviente, como estos niños, y me concedería la vida eterna en su reino de oscuridad. O podía aceptar la muerte y liberar las almas de los niños, pero entonces el demonio encontraría de todos modos la manera de regresar, solo que le llevaría más tiempo. Miré a los niños que me rodeaban. En sus ojos muertos vi una súplica desesperada. Querían paz, querían ser liberados de esta pesadilla. Y comprendí que no tenía elección. Sacando el cuchillo que me había dado el guardabosques, di un paso hacia el altar. Los niños se apartaron, abriéndome el camino. El demonio soltó un gruñido satisfecho. Pensó que me estaba rindiendo, que estaba dispuesto a convertirme en su sacrificio voluntario, pero en lugar de tumbarme en el altar, comencé a recitar una oración que había aprendido del diario del padre Miguel. Era una oración de exorcismo especial, escrita en latín. Las palabras me quemaban los labios y el aire a mi alrededor comenzó a chispear. El demonio rugió de rabia. Se dio cuenta de que lo había engañado, de que no había venido para ser una víctima, sino para terminar el trabajo que el sacerdote había comenzado. Se abalanzó sobre mí, pero yo continué recitando la oración, incluso cuando sus garras me desgarraron el pecho. El dolor era insoportable, pero no me detuve. Con cada palabra de la oración, la luz a mi alrededor se hacía más brillante y el demonio se debilitaba. Su cuerpo comenzó a perder densidad, a disolverse en el aire. Se aferró desesperadamente al mundo material. Pero la antigua magia era más fuerte que su voluntad. Los niños también comenzaron a cambiar. El fuego verde en sus ojos se extinguió. La piel gris se tornó rosada y aparecieron signos de vida en sus rostros. Se estaban liberando del hechizo demoníaco. Sus almas regresaban a ellos. Pero la liberación requería un sacrificio. El demonio, al desaparecer, se llevó consigo parte de la fuerza vital de todos los que estaban en el círculo. Los niños comenzaron a palidecer. Su respiración se hizo cada vez más escasa. Entendí que todos íbamos a morir, pero al menos moriríamos como seres humanos, no como esclavos de un mal antiguo. Nico Marín fue el primero en acercarse a mí. Sus ojos volvieron a estar vivos, llenos de miedo infantil y gratitud. Quiso decir algo, pero no tuvo fuerzas. El niño sonrió y cerró los ojos. Uno por uno, los otros niños se acercaron a mí. Marta López se acurrucó a mi lado, como buscando protección. Pedro Volkov
Me tomó de la mano. Ana Navarro y Katia Morales se quedaron cerca, agarrándose la una a la otra. Todos estaban tranquilos. Ya no tenían miedo. Sabían que su tormento había terminado. La oración estaba llegando a su fin, y con ella, mi vida. La sangre fluía de las heridas infligidas por el demonio, y las fuerzas me abandonaban. Pero me sentía feliz, porque había cumplido mi misión. El mal antiguo había sido desterrado, la puerta al otro mundo sellada y las almas de los niños inocentes liberadas. Las últimas palabras de la oración salieron de mis labios y los pilares de piedra se agrietaron. Los símbolos en ellos se desvanecieron y desaparecieron, y las piedras mismas comenzaron a desmoronarse. El altar se partió por la mitad, y de la grieta brotó una columna de luz blanca que se elevó hacia las estrellas. El demonio lanzó un último aullido lleno de rabia y se disolvió por completo. Su presencia desapareció de este mundo, y con ella se fue la oscuridad que había envenenado estos lugares durante siglos. Los niños se acostaron en la hierba uno por uno. Sus rostros estaban en paz y sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Se durmieron en un sueño eterno, pero era un sueño de paz, no de maldición. Sus almas eran libres. Yo también sentí que la vida me abandonaba. Cayendo de rodillas junto a los niños, miré las estrellas a través de las copas de los árboles. El cielo parecía más limpio que nunca, y el aire era fresco y claro. La maldición se había roto. En los últimos minutos de mi vida, pensé en los padres de estos niños. Nunca sabrían la verdad de lo que les había sucedido. Esperarían, tendrían esperanzas, sufrirían. Pero sus hijos ya no sufrían. Y eso era lo más importante. Pensé en el pueblo de Villacuervo, donde ya no habría extraños símbolos en las paredes de las casas, donde los niños podrían volver a jugar en las calles sin miedo a desaparecer. Mi muerte no había sido en vano. Lo último que vi antes de que la oscuridad me consumiera fueron los rostros de los niños. Dormían en paz, como ángeles, liberados por fin de su sufrimiento terrenal. Y sobre nosotros brillaban las estrellas, testigos eternos e inmutables de los sacrificios y victorias humanas. Cuando amaneció, el claro estaba vacío. Los pilares de piedra se habían convertido en montones de escombros. El altar se había desmoronado en polvo. En el lugar donde se habían cometido los rituales de sangre, ahora crecían flores silvestres. El bosque volvió a la vida. Los pájaros cantaban, las hojas susurraban, y el arroyo, que durante siglos había estado envenenado por la energía demoníaca, volvía a fluir. Nunca se encontraron los cuerpos, ni el mío ni el de los niños. Tal vez se disolvieron con la desaparición del antiguo mal. Tal vez la tierra los acogió en su seno. Pero sus almas eran libres, y eso era lo que más importaba. En Villacuervo, la vida volvió lentamente a la normalidad. Los símbolos desaparecieron de las paredes de las casas. La gente dejó de tener miedo de dejar a sus hijos salir a la calle. La verdad de lo que había sucedido esa noche en el bosque siguió siendo un secreto. Oficialmente, yo había desaparecido mientras caminaba por el bosque, y los niños fueron declarados fallecidos. Pero los ancianos del pueblo
A veces cuentan una extraña historia sobre cómo, una noche, el cielo sobre el bosque se iluminó con una luz blanca, y por la mañana el aire se volvió más limpio, y los pájaros cantaron con más fuerza. Dicen que esa noche el antiguo mal abandonó estos lugares para siempre, llevado por el alma de un héroe que dio su vida para salvar a los inocentes. Doña Carmen, la anciana bibliotecaria, guarda mis notas y a veces las relee, recordando al periodista que vino a escribir sobre la vida en la provincia y que al final se convirtió en el último capítulo de la lucha milenaria entre el bien y el mal. Ella sabe la verdad, pero no se la cuenta a nadie. Algunos secretos es mejor guardarlos en silencio. Y en el bosque, en el lugar donde una vez estuvieron los círculos de piedra, ahora crece una arboleda de abedules. Los lugareños van allí a recoger setas y bayas, sin sospechar que caminan por una tierra sagrada, santificada por un sacrificio. A veces, en esa arboleda, se puede escuchar la risa de los niños, pero no son fantasmas aterradores, sino el eco de almas liberadas que por fin han encontrado la paz. Así terminó la historia de un mal antiguo que había aterrorizado estos lugares durante siglos. El precio de la victoria fue alto, 6 vidas, incluida la mía, pero el mal fue derrotado, las puertas de la oscuridad selladas para siempre, y las almas inocentes liberadas del tormento eterno. Y en esto hay una trágica justicia que vale cualquier sacrificio.